Listo, ¿no? Muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño, estamos hoy nuevamente haciendo una nueva presentación del programa titulado Jueves de Tertulia con los Colegas, coordinado por la arquitecta María del Pilar Guerrero y el arquitecto Pío Cid. Y en esta ocasión hemos hecho una invitación a la arquitecta Margarita Roa Rojas con un tema muy interesante que lo ha titulado La experiencia de oficio y la ilusión de las ideas, las firmas de arquitectura en Colombia a mediados del siglo XX. Eh, entonces, más adelante vamos a ver esa presentación y en principio María del Pilar nos va a hacer la presentación de la hoja de vida de nuestra invitada Margarita Roa. Tiene la palabra María del Pilar. Gracias, Germán. Buenas tardes, bienvenidos para todos. Muchas gracias a Felipe Herrera, quien nos acompaña desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional, a nuestro arquitecto Pío Cid, que también estará al final haciendo la moderación de la charla. Margarita, una cordial bienvenida a esta sesión de Jueves de Tertulia con los colegas, un programa que nace desde la Regional Nariño y hoy se extiende a toda la Sociedad Colombiana de Arquitectos a nivel nacional. Margarita, nuestra invitada de hoy, es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en restauración de monumentos arquitectónicos y otro máster en teoría e historia de la arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, igualmente un doctorado en el mismo tema de Barcelona. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado en torno a la arquitectura moderna, el espacio doméstico y los modos de vida, la relación entre arquitectura y fotografía y el estudio del patrimonio arquitectónico inmueble. Ha liderado y participado en investigaciones y publicaciones sobre la arquitectura moderna en Colombia, la representación visual de la ciudad y la conservación crítica del patrimonio. Es investigadora de la línea de proyecto arquitectónico del Grupo Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad San Buenaventura de Cali y colabora con el Grupo Forum Más y la Red y Forum de la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona. En la actualidad es profesora titular de la Universidad San Buenaventura de Cali en las áreas de proyectos, teoría e historia de la arquitectura y ha sido profesora invitada en las maestrías de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sedes de Bogotá, Medellín y Manizales y de la Universidad del Valle. Ha participado en múltiples proyectos de investigación sobre patrimonio, ciudad, arquitectura moderna, financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y por entidades internacionales como Paul Mellon Center del Reino Unido, en colaboración con universidades como Cambridge, Kingston, la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona y la Universidad Nacional de Colombia. Es autora de libros, artículos y productos de investigación, creación sobre arquitectura moderna, colombiana, patrimonio y fotografía, entre los que destacan el libro Ricaurte, Carrizosa y Prieto y la exposición internacional La Casa Inglesa de Hall Intermedio en Bogotá, Genealogía, Variaciones e Interpretaciones. Su trabajo ha sido publicado en revistas indexadas y libros colectivos de circulación internacional y ha recibido distinciones como mención de honor y selección en las Bienales Colombianas de Arquitectura del 2018 y del 2022 en la categoría Investigación, Teoría y Crítica, así como el primer premio en los Salones Regionales de Arquitectura del 2024 en la categoría de Divulgación. Margarita, nos complace mucho tenerte aquí y no voy a ampliarme más en el tema que nos vas a exponer, la experiencia del oficio y la ilusión de las ideas, las firmas de arquitectura en Colombia a mediados del siglo XX. Un tema muy interesante y que nos propone una reflexión sobre las formas en que se configuró el oficio de la arquitectura en Colombia a mediados del siglo XX.
No me alargo más y le doy la palabra a Margarita para que para que inicie su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradece a Sexual Nariño y en especial al profesor Pío Cid, que me convocó desde hace un tiempo para poder participar de esta tertulia. Les agradezco el espacio. Y mi idea hoy era compartirles algunas de las reflexiones que he hecho en torno a la investigación sobre las firmas de arquitectura en Colombia. Eh, a partir de unas cuestiones que, como bien decía María del Pilar, tienen que ver con la forma en la que se produjo el oficio en esos años, a mediados del siglo XX, y digamos, tiene una estructura pues muy corta porque entiendo que la presentación es corta, pero quería pues dejar, digamos, los aspectos más significativos que yo he identificado en mi investigación particular sobre las firmas. Esta conferencia está estructurada en tres partes fundamentales que, como decía, son como los ejes que encontré, digamos, más significativos dentro de lo que quiero comentar con respecto a las firmas. Una tiene que ver con a qué me refiero cuando hablo de la experiencia del oficio y la ilusión de las ideas, estas dos generaciones de arquitectos que confluyen a mediados del siglo XX. Otra tiene que ver con cómo se desarrollaba ese trabajo colaborativo y en equipo, cómo eran esas estructuras organizacionales de las firmas y las diferentes estrategias de producción de cada una de ellas. Y una tercera y última parte, también de manera muy sucinta, que tiene que ver con cómo se divulgaban las obras, cómo se construía finalmente un legado y un poco esa visión, digamos, hacia el futuro. Para hablar de esta primera parte, me referiré fundamentalmente a lo que yo considero o he denominado como esas dos generaciones. La experiencia del oficio es una y la ilusión de las ideas es otra. He denominado una primera generación con la idea de la experiencia del oficio, que titulo Los Pioneros, precisamente porque a mediados de los años 30 y 40 del siglo XX en Colombia, la arquitectura estaba gestionada fundamentalmente por eh, ingenieros constructores, ¿no? Solamente desde 1934, como sabemos, se funda la Sociedad Colombiana de Arquitectos y desde 1936 la primera escuela de arquitectura en Colombia, que es la de la Universidad Nacional C de Bogotá. Y es a partir de allí cuando efectivamente empiezan a formarse los jóvenes profesionales. Pero hasta ese entonces, pues la gran mayoría de obras, que en general además eran de gran infraestructura, de infraestructura de gran envergadura, perdón, públicas, estaban dominadas por la ingeniería, ¿no? El gremio de arquitectura pues hasta ahora estaba creciendo. Aquí podemos ver entonces firmas como Rocha y Santander, Martínez y Cárdenas, después Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas, Montoya Valenzuela, desde un primer momento está Cuellar Serrano Gómez, Manrique Martín, Chay Dávila Luzardo, Obregón y Valenzuela, Ortega y Solano o Herrera y Nieto Cano. Y será importante entender que dentro de estas firmas siempre estarán, digamos, presentes desde un primer momento, digamos, los socios fundacionales son ingenieros civiles en su mayoría. Vemos un ejemplo de este caso en el que empiezan a ser estos primeros arquitectos que además no se forman en Colombia, sino que terminan graduándose en el extranjero. Tenemos, por ejemplo, Herrera y Nieto Cano, que inicialmente era Herrera, Gaitán y Nieto Cano, cuyos fundadores fueron Jaime Nieto Cano, Jorge Gaitán Cortés y Alberto Herrera Venegas. Para dar un ejemplo muy rápido, digamos, de sus biografías y, digamos, en este momento cómo estaban constituidas las firmas, pues mientras bueno, los tres iniciaron en la Universidad Nacional a estudiar arquitectura, pero mientras Alberto Herrera y Jaime Nieto muy rápidamente, a los pocos semestres, viajaron a Estados Unidos a estudiar en la Universidad Católica de Washington, donde terminaron sus estudios. Jorge Gaitán Cortés sí que es uno de los primeros graduados de la escuela de la Universidad Nacional. En el caso de Jaime Nieto, después de haber terminado sus estudios en la Escuela Católica de Washington, hizo un Bachelor of Architecture en Yale, que también compartió Jorge Gaitán Cortés. Entonces, digamos que es importante entender un poco esa formación porque, digamos, una vez se daban esos estudios de pregrado en la universidad o que se iniciaban en la universidad aquí local y terminaban fuera, se realizaban también estudios de posgrado fuera. Era, digamos, como un común denominador en la formación de los arquitectos. Tenemos otro ejemplo de esta generación, que es un ejemplo, diría yo, envidiable en la formación, que es el de Santiago Ricaurte Samper,
fundador de la firma Samper y Ricaurte y posteriormente de la firma Ricaurte Carrizosa y Prieto, quien inicia sus estudios de ingeniería, en este caso en la Universidad Nacional, y también muy rápidamente, después de algunos semestres, va a estudiar a Michigan, a la Universidad de Michigan en los años 40 y se gradúa como arquitecto. Posteriormente hace un máster en Harvard y bueno, insisto en la formación envidiable porque digamos que aunque Michigan era una escuela de artes y oficios, digamos muy cercana, perdón, una escuela muy clásica cercana a artes y oficios como podía ser la Universidad Católica de Washington en donde estudiaron Alberto Herrera Venegas y Alberto Herrera Venegas y Jaime Nieto Cano. Aquí en el caso de Michigan ya estaba, por ejemplo, Saarinen padre, que pues ya tenía, digamos, una idea de una escuela mucho más moderna y vanguardista, y después, sin duda, con su máster en Harvard, pues ya conoce de primera mano a la vanguardia de la arquitectura moderna, porque ya estaban allí Walter Gropius y Marcel Breuer, entre otros, ¿no? Con lo cual, pues, una vez estudia en Estados Unidos, regresa a Bogotá a formar su firma, primero con su primo Gonzalo Samper, para hacer la firma, como les comentaba, Samper y Ricaurte, y después, en el año 51, forma Ricaurte, Carrizosa y Prieto. Aquí podemos ver un poco en esa primera generación de arquitectos cómo era, digamos, las celebraciones en el gremio. En este caso es un evento muy significativo con la Avenida Electricidad Bogotá en 1947. Y de izquierda a derecha podemos ver rápidamente, para los que no alcanzan a leer los nombres, en el número 1, voy a señalar acá con el ratón, está Álvaro Ortega, los jóvenes arquitectos en este caso, ¿no? Jorge Gaitán Cortés está aquí abajo, Herbert Richter, Fernando Martínez Sanabria está aquí atrás, también muy joven, Carlos Martínez Jiménez, fundador de la revista Proa, está aquí el número 5, Le Corbusier, por supuesto, en el centro, y a su lado está Eduardo Zuleta Ángel, que fue el ministro de Relaciones Exteriores que lo trajo, Alberto Manrique Martín, una de las figuras más importantes también de estos años, Carlos Arbeláez Camacho, quien después trabajaría, sería profesor de la Universidad de los Andes y trabajaría también con el Banco Central Hipotecario, lo vamos a ver muy brevemente, Humberto Chica Pinzón y Jaime Nieto Cano. Entonces, digamos que era un gremio activo y creciente, pero será muy importante siempre reconocer esa colaboración y ese trabajo compartido de arquitectos e ingenieros. Ya entonces hay una segunda generación. Bueno, me refería también precisamente a ese nombre, justamente porque es la formación desde el oficio, entendiendo que era el trabajo el que llevaba, digamos, de la mano la gestión de las firmas, ¿no? Era, digamos, una experiencia propia del oficio, de la obra misma, de la construcción, de las grandes infraestructuras, las que llevaban las ideas de la arquitectura. Luego hablo de otra generación, a la que denomino los sucesores, que tiene que ver con la formación desde las ideas, precisamente porque hay un cambio muy significativo en la Escuela de Arquitectura y también la fundación de nuevas escuelas, además de la Universidad Nacional, empieza a abrirse la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, aquí en Cali, en donde, digamos, esa imagen, esa idea, perdón, y esa influencia de la escuela como la Bauhaus, de que transformó Harvard, como ahora estábamos comentando, pues transforman también la manera de enseñar arquitectura, que ya no tiene que ver con una escuela clásica de artes y oficios, sino que también introduce los nuevos problemas de la ciudad moderna, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, con la solución de problemas de vivienda, etc. Es entonces allí, digamos, o es la razón por la cual yo, digamos, denomino esta segunda generación como los sucesores, precisamente porque su formación está muy desde las ideas transformadoras de ciudad, que se da, si se fijan, si la primera se daba más o menos entre los años 30 y los años 40, pues esta se da más o menos desde mediados de los años 40 hasta mediados finales de los años 50. Aquí encontramos ya firmas como Esguerra Sáenz Urdaneta Samper, Pisano Credilla y Caro, Vargas Rubiano Leiva y compañía, Cleves y Nariño, consultores proyectistas asociados, Ricaurte Carrizosa y Prieto, y por supuesto se mantienen y se consolidan algunas firmas dentro de las cuales se destacan
Obregón y Valenzuela y Cuellar Serrano Gómez, que vamos a ver un poco más adelante. Un ejemplo de esta segunda generación, que de hecho combina las dos generaciones, es la firma Ricaurte Carrizosa y Prieto, también fundada en el año 51 y que perduró hasta el año 1975, conformada precisamente por uno de los arquitectos de la primera generación de los pioneros, Santiago Ricaurte Samper, del que me refería anteriormente, perdón, y luego dos jóvenes arquitectos de la escuela ya de la Universidad Nacional, graduados en esa primera escuela, que son Manuel Carrizosa Ricaurte y José Preto Hurtado. Aquí, si bien veíamos en Herrera y Nieto Cano algunas imágenes de proyectos de vivienda por encargo y algunos proyectos sobre todo de infraestructura, como la escuela, la Universidad Industrial de Santander, aquí con Ricaurte Carrizosa y Prieto veremos también un mayor despliegue de tipos de proyectos que iremos revisando muy rápidamente, edificios de oficinas, conjuntos urbanos, incluso complejos de gran envergadura como la Villa Olímpica de Cartagena. Aquí podemos ver también una fotografía de esa segunda generación, ya también un poco más mayores, ¿no? Digamos, acá se repiten algunos de los arquitectos que estaban en esa primera imagen con Le Corbusier, pero ya en un segundo momento de su vida, por decirlo de alguna manera, que es justamente la inauguración del edificio Avianca. Aquí entonces está el presidente de Avianca, junto con, que es Juan Pablo Ortega, junto con las dos firmas que conformaron la construcción y diseño de ese edificio. Santiago Ricaurte Samper, ya mayor, Manuel Carrizosa Ricaurte, José Prieto Hurtado, aquí está Eduardo Pombo, Domenico Parma, el ingeniero italiano del que voy a referirme más adelante, y luego la otra firma, que también estuvo en este edificio, que es Germán Samper, Álvaro Sáenz, Rafael Esguerra, ¿no? Entonces, digamos que era muy importante, me parece a mí, digamos, por las fotografías que he identificado con respecto a las firmas, pues también consolidar una imagen de ese gremio, ¿no? Que es un poco lo que planteo, digamos, en estas dos generaciones. Con esto acabaría esta primera parte, me referiré ahora, digamos, a ese trabajo colaborativo y cómo eran esas estructuras organizacionales entre las firmas y de alguna manera cómo esas estructuras organizacionales a su vez pues conllevaban unas estrategias de producción identificatoria, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de las oficinas de cálculo y arquitectura de la firma Cuellar Serrano Gómez, que fue una de las firmas que más despliegue tuvo en términos también cuantitativos, por supuesto, de obras construidas, pero también de envergadura como firma empresarial, ¿no? Un conglomerado realmente empresarial. En sus oficinas del banco, perdón, del Seguros Bolívar, de la carrera décima. Fíjense entonces que eran, pues, digamos, grandes pabellones destinados a los dibujantes, calculistas, en este caso, a la izquierda vemos las oficinas de cálculo y a la derecha un poco más borroso, pero son las oficinas de diseño, de dibujo arquitectónico. Y aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de Ricaurte Carrizosa y Prieto, también como de cierta evolución, si se quiere, pero más bien como transformación en el tiempo de lo que era el trabajo en la oficina, ¿no? Primero, pues Manuel Carrizosa dibujando, seguramente pero es una conjetura mía, para sus trabajos iniciales que adelantó con la firma Samper y Ricaurte cuando estaba trabajando en la universidad. Luego una pequeña oficina en el centro, en donde desarrollaban pues sus proyectos y sus primeros concursos. Aquí también un trabajo adicional al del diseño, que era el trabajo administrativo, que en la medida en que las firmas empezaron a crecer, pues sin duda tenían que tener. Y luego ya un despliegue mayor con una oficina destinada también al diseño y a la construcción, en donde estaban pues los dibujantes que en diferentes momentos acompañaron a la firma en un edificio que fue emblemático para ellos y donde también compartieron oficina con Obregón y Valenzuela. Ahora, compartieron, digamos, edificio y sede de sus oficinas con Obregón y Valenzuela, que comentaré también un poco más adelante. Veamos muy rápidamente cómo eran estos modelos organizativos de las firmas de arquitectura y de construcción. En este caso, desde hace algunos años, con Ingrid Quintana y Marten Gossens, hicimos un estudio precisamente sobre esos modelos organizativos de las firmas de arquitectura y la construcción, fundamentalmente en Bogotá, pero nos dimos cuenta que se podía replicar para todo el país. Pensando en que, a diferencia de ese modelo
europeo de un taller como el del Corbusier, por ejemplo, famoso de la Rue de Sèvres, en donde había un fundador a la cabeza, un jefe, ¿no? Que tenía como una jerarquía y había como una estructura piramidal de trabajo. En Colombia se dio fundamentalmente más bien un cuadro más transversal, una estructura más transversal con varias secciones que trabajaban de manera paralela, más que esa idea de jefe y de taller europeo. Esta es una figura más traída, digamos, de Estados Unidos, en donde hay ese trabajo colaborativo con diferentes dependencias. Pese a que eran oficinas relativamente pequeñas, y digo relativamente pequeñas porque pues tuvieron una producción impresionante, pero no eran grandes conglomerados empresariales. Con este esquema podemos ver un poco, digamos, cada una de las firmas que tenía. Eh, Cuellar Serrano Gómez, que es la que está en la parte superior, digamos que sería la más extensa, porque podemos ver, y ya lo veremos más detalladamente en el cuadro original, tendría pues toda una serie de departamentos internos, consultores, empresas asociadas, incluso patentes y franquicias, mientras otras firmas más pequeñas, como es Guerra Sáenz, Urdaneta, Sanfer o Ricaurte, Carrizosa y Prieto, como mínimo tenían tres, eh, tres departamentos, digamos, dentro de la firma, ¿no? Uno dedicado a la construcción, que normalmente se ocupaba el ingeniero civil o el arquitecto que tenía mayor experiencia, el diseño, una oficina de diseño sin duda, y una oficina administrativa o de gerencia o de relaciones públicas. Adicionalmente, tenían siempre algunos consultores o asesores especializados, y aquí valga la pena mencionar que si se fijan en las tres firmas que estamos viendo acá, se repiten nombres como Domenico Parma Barré o Guillermo González Zuleta. Son ingenieros, uno italiano y el otro colombiano, que efectivamente trabajaron con gran mayoría de firmas en Colombia haciendo trabajo colaborativo en diferentes tipos de proyectos. También empresas asociadas, porque ellos tenían filiales constructoras. Será muy importante entender que no eran una firma constructora como hoy en día pueden existir las grandes constructoras o grandes conglomerados constructivos, sino que eran firmas que diseñaban y construían. Y esa construcción implicaba tener una filial constructora. En el caso de Esguerra Sáenz Urdaneta Sanfer existía Estruco y compañía. En el caso de Ricaurte Carrizosa y Prieto existía Rica Primar Ingeniería. Ellos eran los mismos socios de la constructora. También tenían, por supuesto, inversiones inmobiliarias, incluso tenían franquicias de patentes o compraban también patentes o las producían, como que lo veremos rapidísimo más adelante, que tiene que ver, por ejemplo, con Cuellar Serrano Gómez y el reticular celulado, o con losas aligeradas, como es Pacar de Colombia, que fue una franquicia comprada de Europa. Aquí me parecía interesante ver este cuadro original, que es el caso de Cuellar Serrano Gómez, que lo compararemos muy brevemente con una de las oficinas más importantes del siglo XX en Estados Unidos, que es Skidmore, Owens and Merrill, para que ustedes vean el despliegue tan impresionante que tenía, digamos, una firma en los años 50, porque estoy hablando de Cuellar Serrano Gómez en el año 1958. Tenía entonces el Departamento de Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Construcción, con oficinas independientes de diseño y de construcción y administración. Fíjense todas las, digamos, dependencias que tenían cada uno de los departamentos. En diseño estaba arquitectura, pero estaba estructuras de ingeniería, mecánica, electricidad, suelos, ¿no? En administración, pues, operación de construcciones, pilotajes, plantas de mezclas, presupuestos, compras, contabilidad, en fin. Otras facilidades adicionales, es decir, también empresas filiales que ellos conseguían para prestar servicios adicionales a la construcción, al diseño, todo tipo de talleres, equipos prefabricados, y todo, digamos, relacionado con la industria de la construcción, y también consultores y asesores especializados, ¿no? De andamios, de encofrados, manufacturas de todo tipo, de aceros, en fin. Entonces, ladrilleras, bueno, todo tipo de materiales, ¿no? Fíjense en esta estructura y comparando muy brevemente con una estructura como la de SOM, que trabajaba en Chicago y que, insisto, pues era una de las firmas, o ha sido una de las firmas más importantes en el siglo XX. En palabras coloquiales, pues no tendría nada que envidiarle, ¿no? Definitivamente, si vemos aquí, aunque Skidmore tenía incluso diferentes seccionales, solamente en la seccional Chicago, pues fíjense que el esquema, digamos, organizacional era muy similar. Una oficina de administración o un departamento de administración mejor,
uno de diseño, de alguna manera uno que se llamaba producción, que tenía que ver con el presupuesto, pero todas las labores ingenieriles y constructivas, y luego uno específicamente de construcción que también tenía que ver sobre todo con temas administrativos. Así que, digamos, el despliegue de las firmas en ese sentido era absolutamente distinto. Acá unos ejemplos muy rápidamente, unas imágenes que empezamos a ver de lo que inicialmente hacían todas las firmas, que fundamentalmente era vivienda por encargo, casas de sus familiares, amigos, allegados, de la élite de todas las ciudades en Colombia que tenían el suficiente poder adquisitivo para encargar una casa que estaba ya también mostrando un nuevo lenguaje, con una nueva también manera de entender el lugar, con una manera de entender y de reinterpretar la relación con la calle, la relación con la naturaleza, y digamos que esto es como la generalidad de esta primera producción. Pero llama la atención que, aunque hay, digamos, podríamos tener cierta homogeneidad, si se quiere, ¿no? En un tipo de lenguaje, de casas de uno o dos pisos, ¿no? Digamos, con estas características de la arquitectura moderna que ahora, digamos, no entraré en detallar, pero llama la atención, sí, que aunque, digamos, distantes a veces en el lenguaje, incluso en la misma configuración volumétrica, empieza a haber estrategias muy similares, ¿no? Y se pueden reconocer como temas que subyacen, que tienen que ver, por ejemplo, con esa configuración espacial interior. En este caso, vuelvo y digo, solamente estoy hablando de viviendas unifamiliares, pero es bastante evidente, ¿cierto? Una conformación muy similar, que en este caso pues tiene que ver con casas en Bogotá, al nororiente de la ciudad, insisto, para la élite, y fíjense que tiene una configuración a partir de un lote que tiene un frente estrecho y una importante profundidad, y que está organizado a partir de crujías longitudinales, y que tienen un gran espacio central en el que se prolonga esa idea de el espacio social, con una inversión importante, ¿no? En ese momento, que tiene que ver una inversión en el orden, que tiene que ver con ese salón y espacio social que ya no mira hacia la calle como en la casa quizá republicana, sino que empieza a mirar hacia ese patio posterior como fondo. Otro de los trabajos en los que efectivamente hay una colaboración sin duda es en la vivienda financiada por el Estado. Todas estas firmas a las que me he referido, sumadas a muchas otras por supuesto, trabajaban de manera paralela en su conglomerado empresarial, en su firma, pero además trabajaban en ese momento para las principales instituciones del Estado que financiaban vivienda, precisamente pues por lo que es conocido por todos, la demanda tan importante de vivienda que existió a mediados del siglo XX. Entonces, en todas las ciudades colombianas. Hablaré de dos casos concretos simplemente para ejemplificar cómo se trabajaba, digamos, en ese sentido. Instituciones como el Instituto de Crédito Territorial, o como el que me referiría ahora, el Banco Central Hipotecario, hacían una licitación, una apertura pública o incluso concurso a las firmas para hacer prototipos de vivienda, en este caso vivienda económica. Aquí estamos viendo el barrio Quinta Mutis en Bogotá, que es un barrio alrededor del colegio de Nuestra Señora Mayor del Rosario, hoy en día Universidad del Rosario, un colegio que hizo Cuellar Serrano Gómez, y también cuyo urbanismo, cuyo proyecto urbano, digamos, del barrio, estuvo a cargo de Cuellar Serrano Gómez. Y después, a cada una de las manzanas fue asignada a una firma de arquitectos. Está Ricardo de Carrascosa y Prieto, está Bermúdez y Murtra, que eran Guillermo Bermúdez y Fernando Murtra, Cuellar Serrano Gómez, Pisano Pradilla y Caro, De la Mora y Bonet, y Jorge Gaitán Cortés. Cada uno hizo un prototipo de vivienda con unas características particulares. Esto era, digamos, también absolutamente reiterativo. En todas las ciudades se empezó a dar, tanto para el Banco Central Hipotecario como para el Instituto de Crédito Territorial, caja de vivienda militar, caja de vivienda popular, ¿no? Proyectos de vivienda masiva en donde las firmas de arquitectura más importantes de ese momento trabajaban explorando, experimentando modelos de vivienda de fácil construcción, por supuesto de bajo costo. Si se fijan también aquí podemos muy rápidamente, que no me detendré en ello, pero ver una estructura de orden que aquí sí que empieza a variar entre las firmas, a partir de una misma característica también de tener lotes de frente estrecho y profundo, en donde pues empieza a ver, ¿no? Cada uno con su propuesta de vivienda relativamente homogénea, pero con unos cambios importantes en la organización y en la distribución interior, buscando, como digo, eficiencia,
constructiva y por supuesto también reduciendo costos, ¿no? Uno de los barrios más paradigmáticos en ese sentido es el barrio Polo Club, que si bien Quinta Mutis es un barrio, digamos, para clase más popular, obrera, cercana, digamos, a la clase obrera, clase media, el famoso barrio Polo Club en Bogotá está más destinado a empleados del banco y de clase, digamos, media, con un poquito de mayor poder adquisitivo. Y es paradigmático en el sentido de las propuestas con tan gran calidad urbana y arquitectónica que se consiguieron. En este caso solo participaron dos firmas de arquitectos. Nuevamente, pues repito, Ricardo de Carrizosa y Prieto, que es como el ejemplo que tengo precisamente por mi trabajo de investigación fundamental sobre esta firma, pero en este caso también está Robledo, Dreus y Castro, que hace este segundo conjunto de casas. Aquí en amarillo estoy señalando lo que corresponde a la primera etapa de Ricardo de Carrizosa y Prieto, y aquí sobre los bordes es donde se desarrollan las casas de Robledo, Dreus y Castro. En este caso, el Banco Central Hipotecario ya tenía una oficina de construcciones y de diseño urbano a cargo de Carlos Arbeláez Camacho, y a diferencia de Quinta Mutis, digamos que ya no hace una idea de hacer casas alrededor de un equipamiento existente como era el colegio, sino que hace todo un complejo, toda una unidad vecinal, como se llamaba en ese momento, que tenía que ver con las casas y con equipamientos comunes, a cargo en este caso de Germán Samper. Si vemos muy rápidamente, podemos identificar pues, los dos tipos de casas y su propuesta arquitectónica, que sí en este caso difería considerablemente, aunque pueden tener un lenguaje común. Pero digamos que aquí, al margen de la gran calidad arquitectónica de las casas, también es de valorar un sistema urbano que también tuvo gran exploración, que tenía que ver con el encuentro de vecinos, con la búsqueda y la exploración precisamente de esa manera nueva de hacer comunidad. Un ejemplo de estas casas que fueron paradigmáticas tenían de hecho en una primera propuesta ese corredor al aire libre que inicialmente el banco pues desde un primer momento no aceptó, y entonces se decidieron hacer garajes individuales, pero era una promesa, ¿no? Y también una vanguardia, una apuesta bastante arriesgada, ¿no? Hacer esos corredores continuos como andenes cubiertos. Y aquí es donde les señalaba que justamente para este barrio Ricardo de Carrizosa y Prieto, junto con el Banco Central Hipotecario y otras firmas, compran la franquicia de Pacadar, que eran entrepisos y cubiertas prefabricadas pretensionadas que utilizan en este barrio. Entonces, aunque no eran digamos, miles de casas, eran cientos apenas, sí que se prueban sistemas prefabricados y sobre todo pues innovaciones en la prefabricación y en los elementos constructivos, pero sobre todo, digamos, se tenía ese poder para adquirir franquicias y patentes y probar en la arquitectura doméstica pues este tipo de sistemas. Y aquí me refiero a lo que también había esbozado anteriormente, que tenía que ver con un sistema patentado en Colombia desde 1955 por Domenico Parman Barré, trabajando con Cuellar Serrano Gómez, que es los entrepisos reticulares o el llamado reticular celulado, famoso en toda Colombia y utilizado, diría que en la gran mayoría de edificios en altura, incluso en viviendas, durante todo el siglo XX en Colombia, antes de la anterior norma sismo resistente. Con ese tipo de edificios con ese tipo de sistemas, perdón, se hicieron edificios, numerosos edificios en altura. El edificio de oficinas también fue muy significativo dentro de este momento y se exploró constantemente también en su desarrollo. Aquí vemos uno de los edificios en los que señalaba que hay también un trabajo colaborativo, en este caso Ricardo de Carrizosa y Prieto con Obregón y Valenzuela. Hacen este edificio en Bogotá que todavía existe, cerca de la Clínica Marley, en la calle 49 con carrera 13, manteniendo esa idea de conjunto urbano y una relación muy franca con la calle a partir de esta pequeña plataforma, este edificio más bajo y un edificio alto con un pasaje comercial en la planta baja. Y justamente ellos, digamos que la manera de trabajar era que en conjunto hacían el diseño, tenían pues la negociación sobre el terreno, adquirían el terreno, lo o lo negociaban, digamos, tenían sociedad para tener el terreno, alquilaban o vendían las diferentes oficinas, y ellos también como parte de pago en el diseño tenían su oficina, ¿no? Entonces, en uno de los pisos tenía su oficina Ricardo de Carrizosa y Prieto, y en otro de los pisos, si no estoy mal es en el superior, a ver, creo que tengo esta,
era la oficina de Obregón y Valenzuela. Este intercambio, no solamente digamos de que eran amigos entre ellos dentro del gremio, ¿cierto? Y podían trabajar juntos, sino que este intercambio de ser, digamos, vecinos, entre comillas, ¿no? De oficina o compartir trabajo, pues sin duda tiene que ver con un intercambio constante de ideas, de proyectos, de publicaciones, ¿no? De conversaciones, que hacía que efectivamente el trabajo colaborativo, a mi juicio, fuera mucho más efectivo y eficiente. Estas dos firmas, junto con Eduardo Pombo y Germán Samper, ganaron también el concurso de la Villa Olímpica de Cartagena, por ejemplo. Y en este caso fue curioso porque aunque habían trabajado de manera separada, es decir, Ricardo de Carrizo de Preto hizo su propuesta, Obregón y Valenzuela hizo su propuesta, Germán Samper, ahora no estoy segura si con Esguerra Samper, Esguerra Sáenz y Sampero o solo, no lo tengo claro, y Eduardo Pombo habían hecho sus propuestas. Pero el jurado calificador en este caso decidió unirlos para hacer el proyecto final, porque destacó, digamos, en cada uno de los grupos eh, algún aspecto que le era significativo para desarrollar el proyecto. Entonces, afortunadamente, digamos, ya habían trabajado juntos y precisamente con esta experiencia que comento, ¿no? De haber hecho edificios juntos, pues pueden trabajar colaborativamente para hacer una infraestructura tan grande y tan importante en el país como la Villa Olímpica de Cartagena para los Juegos Bolivarianos. Aunque no se desarrolló totalmente, sí que se hicieron los edificios más significativos como el estadio, en donde también hubo colaboración activa del ingeniero Guillermo González Zuleta con estas magníficas nervaduras que hizo para el estadio. Otros trabajos colaborativos en los que podemos identificar como tipos de proyectos que se repetían reiterativamente tenían que ver con los hogares infantiles y arquitectura escolar. En este caso pongo el ejemplo del Hogar Infantil San Antonio, pero digamos que así como el hogar infantil también de el Emilio Cifuentes o los hogares infantiles que en este momento también estuvieron en boga, que tenían que ver pues con orfanatos o asilos, ¿no? Que acogían a los niños, cajas de crédito agrario, cajas de crédito de diferente tipo, edificios bancarios, por supuesto, edificios de oficinas como el de Avianca, cajas de todo tipo, cajas de sueldos, de retiro de la policía y conjuntos urbanos. En este caso voy a referirme solamente a dos, a Avianca y al Centro Administrativo Municipal como centro urbano y cívico también en Cali. Entonces, uno de estos trabajos también colaborativos y por concurso es el edificio Avianca, que en su momento fue el edificio más alto de Colombia, muy controvertido el concurso precisamente porque esta propuesta no cumplía del todo, especialmente con la altura de los requisitos del concurso, de las bases. Aquí podemos ver, en este caso es un concurso particular en el sentido también en el que el presidente Juan Pablo Ortega, el presidente de Avianca, obliga de alguna manera, ¿no? Decide los grupos de trabajo. Entonces, no era que participaran de manera, digamos, libre, sino que el propio presidente hace los grupos de trabajo. En ese sentido, él unió a Fernando Martínez, Rogelio Sarmona y Guillermo Avendaño en un grupo, en otro grupo a Gabriel Serrano, de Cuellar Serrano Gómez, con Guillermo Bermúdez y Gabriel Largacha, también de Cuellar Serrano Gómez, a otro grupo que fue el ganador del concurso, Ricardo Carrizo Prieto con Esguerra Sáenz y Samper, y junto con Domenico Parma en este caso, otro conjunto, otro grupo que tenía que ver con los socios de Obregón y Valenzuela, Rafael Obregón, José María Obregón, Hernando Tapia, Edgar Bueno y Pisano Pradilla y Caro, y otro grupo que era Manuel Samper, Jaime Vélez, Patricio Samper y Antonio Castillo. Estas fueron las 4 propuestas. Fíjense cómo se presentaban, muy brevemente podemos ver cómo en ese momento pues, se hacían unas maquetas a escala, ¿no? De la inserción del edificio en esta esquina tan representativa también en Bogotá, muy cerca en el costado nororiental del Parque Santander, muy cerca a una de las iglesias más representativas que es San Francisco. Y luego, pues todo el despliegue también del desarrollo del edificio ganador, en este caso Avianca, con una serie de trabajos constructivos y técnicos de alto desarrollo, tanto en el estudio de suelos como en los tipos de estructura diseñados y supervisados por Domenico Parma.
y con una también gran calidad en el espacio público, ¿no? El trabajo de las plataformas, de las torres, la oferta, digamos, o la apertura del edificio con la ciudad. Creo que estos también son unos de los edificios característicos y emblemáticos de lo que se produjo en este momento. Otro ejemplo de ese trabajo colaborativo, ya para ir cerrando, tiene que ver con precisamente los conjuntos administrativos. Ya para los años 60 fue muy significativo los centros administrativos municipales como un, no diría que rezago, pero sí respuesta y quizá como una incluso remembranza de lo que era el centro cívico pensado en los planes reguladores o planes pilotos modernos que se dieron en las ciudades y que quedaron de alguna manera truncados, ¿no? Y el CAM de Cali es uno de los casos más significativos y a mi juicio también de gran valor. Se dio también al mismo tiempo el Centro Administrativo Distrital en Bogotá o la Alpujarra en Medellín. El CAM de Cali es un concurso ganador también de del mismo equipo que pareció ser exitoso en Avianca, que era Ricardo de Carrizosa y Prieto con Sierra Sáenz y Samper. Después de ese éxito en Avianca, voluntariamente se unieron para hacer este proyecto. Aquí están los otros dos, bueno, creo que hay más participantes, pero en este momento muestro dos de los más significativos, además del que ganó, que está a la izquierda, otras dos firmas locales caleñas, una era Federico Virne, Francisco Sornosa y Escobar y Botero, y la otra, que pues, se unieron en colaboración, Sornosa y Ovirne eran firma, y otro equipo de trabajo era Lago y Sáenz, conformado por Manuel Lago y Jaime Sáenz, Edmond Cobo y la firma conocidísima Camacho y Guerrero. Estos tres fueron los equipos de trabajo. Fíjense también las propuestas tan disímiles. Aquí digamos que las características del concurso eran distintas porque era un concurso urbano de gran envergadura para alojar la alcaldía de Cali, las empresas municipales de energía eléctrica, de agua, alcantarillado, y también el espacio del consejo municipal. Entonces, pues era, digamos, tenía un carácter público y cívico muy importante, además al borde del río Cali o a las orillas del río Cali, en un sitio también absolutamente estratégico, con lo cual fíjense que las propuestas son bastante disímiles, y la propuesta ganadora, a mi juicio, pues tiene una gran condición o parte de su, digamos, estrategia de haber ganado, tiene que ver con haber hecho un planteamiento desde la memoria que obedecía precisamente a ceñirse estrictamente a los requisitos del concurso, logrando una plaza cívica adicional, ¿no? Que, digamos, quizá en los otros espacios no se puede ver del todo conformada. Esa plaza cívica que hasta hoy en día pues se mantiene y se utiliza y tiene gran valor, debido también fundamentalmente a que los espacios, digamos, fundacionales como la Plaza de Caicedo, pues no tienen ese carácter cívico porque son parques, no son plazas. Así que en este momento el CAM en su conformación urbana pues logra precisamente acoger y todavía hoy en día es como el espacio de mayor recepción ciudadana, ¿no? Para celebraciones, para protestas, para todo tipo de acontecimientos, digamos, públicos. Ya para terminar, un último apartado muy breve sobre la divulgación como la construcción de un legado que tiene que ver con cómo estas firmas se proyectaron, diría que no necesariamente vaticinando como su futuro, su legado, pero sí como cómo querían mostrarse, ¿no? Y cómo querían abrirse al público y mostrar su trabajo. Es una pena que se vea un poco borroso, pero será aquí definitivo el trabajo de la revista Proa, como, digamos, revista insignia fundamental de la arquitectura colombiana del siglo XX. Carlos Martínez, desde 1946, impulsó el desarrollo de publicaciones seriadas con las cuales se pudiera registrar la arquitectura de todo tipo desarrollada en Colombia e incluso relacionándola con arquitecturas de otras latitudes. Y para nosotros los investigadores en arquitectura en Colombia, por lo menos del siglo XX, creo que es una fuente fundamental de trabajo. Pero veamos un poco cómo se publicaba en Proa, digamos, cómo se trabajaba o cómo se pensaban en estas publicaciones. Tuve la oportunidad de entrevistar a Manuel Carrizosa en varias oportunidades y él me comentaba que Carlos Martínez iba recorriendo oficina tras oficina, precisamente porque además como compartían a veces edificio o eran cercanos, preguntando qué proyectos estaban haciendo
y solicitaba un tipo de formato que ya para todos era conocido, que tenía que ver con unas fotografías y unos planos que si se fijan también son muy, pues en los planos ya está como muy recurrente el tipo de dibujo, ¿no? Normalmente plantas, fundamentalmente, veremos menos secciones, casi no veremos localizaciones, ¿no? En proa, pero si se fijan, se muestran aspectos muy concretos en las publicaciones, por ejemplo, unas vistas desde la calle que tienen que ver con una visión en escorzo, absolutamente idílica, ¿cierto? De esa relación de, en este caso, casas, ¿no? Con el lugar, la relación con la calle, el antejardín, la presencia, por supuesto, de la naturaleza, siempre enmarcando todas las visuales. Podemos ver también en los espacios interiores como la necesidad de mostrar esa relación interior-exterior. Acá me vuelvo a referir a las casas porque también es, digamos, bueno, primero porque ha sido uno de mis temas de investigación fundamental, pero segundo porque es el proyecto doméstico es el más recurrentemente publicado en toda la arquitectura colombiana del siglo XX. Y si se fijan acá también podemos ver esa relación interior-exterior determinada por dibujos, perspectivas a veces que no son reales, ¿no? Que, en el sentido de que no podría darse esa vista que puede dar el dibujo, que no lo da la fotografía, para poder tener grandes proyecciones espaciales, pero también la propia fotografía demuestra esa idea de tener planos acristalados, o mostrar, ¿no? La idea de esos planos acristalados que permiten ver hacia el exterior y que incluso terminan como difundiéndose, ¿no? Esos límites entre el dentro y el afuera. Estas imágenes idílicas de ese habitar moderno son de señalar porque son, ¿no? Tomas absolutamente con encuadres en donde se ven pues espacios prístinos, completamente inmaculados, fotografías son, aquí son fundamentales fotografías como las de Paul Bert, que son las que estamos viendo aquí, que trabajó mucho tiempo para los arquitectos modernos, en este caso la famosa casa Obregón, para Rafael Obregón, en donde fíjense que los encuadres pues no solamente muestran la casa, sino muestran y promueven toda una manera de vivir. Y aquí como un dato curioso, si se fijan en la publicación, pues vemos, digamos, esa relación tan cercana con la naturaleza, como comentaba, ¿no? Acá no hay fotos exteriores, en este caso no hay interés de mostrar la fachada de la calle, sino más bien toda la proyección espacial que tiene el interior hacia el patio posterior, que es un gran bosque como el que estamos viendo acá. Y si ustedes se fijan aquí en la parte superior, pues se ve un poco esa idea de la vegetación exuberante, pero mirándolo con más atención podemos ver que efectivamente existía un tanque de agua que se retoca como en este, digamos, Photoshop de la época, por decirlo de alguna manera, para evitar ver pues estos errores, ¿no? Incluso la chimenea, errores que no eran errores porque en realidad pues eran de la vida misma cotidiana, pero que no interesaban ver en el proyecto. Entonces se elimina la chimenea y el tanque de agua en el encuadre para ver una casa absolutamente rodeada de la naturaleza. Esto hacía que la publicación, pues por supuesto, estuviera como una tendencia, ¿no? Incluso podemos ver una tendencia hacia lo que se quería ver. Incluso podemos ver unos borradores, ¿no? Como los machotes, las láminas de borrador de las publicaciones. En este caso, por ejemplo, la publicación de cuando el concurso de Avianca y cuando el proyecto ganador quería exponerse. Y entonces fíjense que se muestra un poco y se hacía el esquema de cómo deberían ir ubicadas las imágenes y las fotografías de manera manual, y esto no me parece menor porque digamos que da cuenta de todo un trabajo artesanal de cómo mostrar una imagen de un proyecto y cómo difundirlo y hacerlo visible. Y sin duda, estos proyectos o este tipo de láminas tenía que ser aprobada por los arquitectos para que fuera publicada en la revista. Ya para finalizar, quizá una comparación con revistas internacionales en donde se publicó la imagen de las firmas colombianas y su producción. En este caso solo me referiría a un número que fue muy famoso, el número 80 de 1958 de la revista francesa Architecture d'Aujourd'hui, que muestra a Colombia con sus diferentes ciudades principales, fundamentalmente Bogotá, Medellín, Cali y alguna cosa más, mostrando, por supuesto, la importancia y el crecimiento de las ciudades modernas, ¿no? En este caso, los planes reguladores, los planes y los trazados de crecimiento, las grandes torres, ¿no? Las edificaciones industriales, escolares, las grandes también infraestructuras, y mostrará también la vivienda colectiva masiva, que fue también, como les comentaba, y por eso quería ponerlo como ejemplo, uno de los
proyectos ganadores, digamos, de la arquitectura moderna en Colombia en esos años, en donde ese trabajo colaborativo, pues sin duda fue de los más activos y efectivos. También estarán algunos edificios en altura, algunos también edificios de uso mixto, como este que vemos aquí, que era una sede bancaria y unas habitaciones, edificios de habitación, o pues pequeños apartamentos, casas por encargo. Entonces, este tipo de publicaciones también, fíjense que tiene una estructura muy similar a la que estamos viendo en PROA, quizá un poco más condensada o compacta, pues porque querían hacer era un monográfico del país en donde pudieran mostrar gran número de obras, pero también muestran unas fotos, incluso son las mismas fotos que se ven en PROA, ¿no? Las fotos de los mismos arquitectos con unos encuadres absolutamente detallados y pensados para que se viera protagonista del edificio, incluso más que las personas, hay que decirlo, y en donde se ven pues los proyectos y se muestra, ¿no? Como la gran obra de grandeza de las firmas. Este ha sido un trabajo colaborativo con diversos profesores. En este caso, hemos hecho también un trabajo de recoger firmas con los profesores Isabel Llanos y Edison Henao, y también con los profesores María P. Fontana y Miguel Mayorga, y ahora eh, con el profesor Hugo Mondragón sobre una posibilidad de crear un atlas de arquitectura moderna en Colombia, y entonces estamos recogiendo el trabajo precisamente colaborativo de todas estas firmas, y aquí muestro un listado de lo que hemos revisado en PROA, de simplemente firmas publicadas, porque habrá muchas otras, entre 1946 y 1969. Y si se fijan, les he hablado de tres o cuatro, ¿no? Es decir, con esto quiero mostrar que hay muchísimo trabajo por delante, y de alguna manera es una invitación no solamente a los investigadores, profesores como yo, sino también a los estudiantes de arquitectura y a los profesionales de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y al público en general que me esté escuchando, a que estudiemos con más hondura y con más profundidad este momento tan prolífero de la historia de la arquitectura en Colombia. Para cerrar, me gustaría leer muy brevemente esta cita de Carlos Martínez, justamente en su edición de 1963, cuando hizo el segundo, perdón, compendio de arquitectura en Colombia, hablando precisamente de ese trabajo de las firmas. Abro comillas. Este amanecer de la arquitectura colombiana, con su honestidad en el diseño, la exaltación de sus estructuras, su sobriedad formal y tantas otras cualidades que se identifican con lo orgánico, seguramente tendrá, pasado el tiempo, el comentador que le asigne la legítima posición que le corresponde en el cuadro de la actual cultura colombiana. Lo que pueda decirse o escribirse ahora, en el que el acontecimiento está demasiado fresco, demasiado próximo, no es más que un ropaje transitorio más o menos matizado de logros. Hay que admitir que por la acción conjunta de las circunstancias ya anotadas, los balbuceos de hace no más de 3 décadas llamaron a las formas, invitaron a los procedimientos técnicos, acudieron a los materiales autóctonos y tras un breve discurrir se están concertando en diseños y en acciones coordinadas y alcanzando una posición que busca la unidad. Que el juicio severo de la historia sea favorable o no, esta primera etapa de la arquitectura moderna colombiana tiene desde ahora asegurado el mérito incontrovertible que corresponde a toda iniciativa, a todo primer esfuerzo. Carlos Martínez Jiménez, Arquitectura en Colombia, Ediciones PROA, 1963. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita. Muy interesante todo, muchos datos nuevos. Creo que es un tema que todavía tiene muchísimo para abordar y pues muy valiente el esfuerzo que estás haciendo porque, digamos, pocas personas lo han hecho en Colombia. Voy a ver comentarios, no sé si los participantes quieren comentar algo. Estoy mirando aquí. Bueno, por el momento no hay ninguna observación, así que le doy paso a Germán o María del Pilar si quieren comentar algo. Si no, yo ya también iniciaría con unas preguntas, inquietudes que me quedaron de tu exposición. Gracias, tío. No sé si Germán quieres intervenir ahora. No, sencillamente comentar que es un trabajo inédito. Yo pienso que no he visto un trabajo similar. Resaltar la arquitectura
nuestro tiempo inmediatamente pasado, ¿no? Porque incluso dentro de la gama de profesionales que podemos ver, todavía existen personas que conocimos en nuestro tiempo, arquitectos, profesores de la Universidad Nacional, de tal manera que es un recuento histórico muy próximo, interesantísimo. Felicitaciones a Margarita por ese esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, sí, comparto plenamente lo dicho por el arquitecto Pío y por el arquitecto Germán. Felicitaciones por este enorme trabajo hecho que recopila pues una parte importantísima, concretamente en Bogotá, ¿no? Yo creo que estas mismas firmas actuaron en Cali, en Medellín, al tiempo que se hizo el edificio de Avianca, ya estaba el edificio Coltejer en Medellín. Interesante, pues, ampliar todo eso y a a otras regiones del país, ¿no? Nosotros, desde la ciudad de Pasto, tuvimos una avenida que ha sido icónica en la ciudad de Pasto, la Avenida de los Estudiantes, que se preció de tener las casas más amplias, más cómodas y más lindas de una arquitectura de los años 60, 70 y 80, y que en este momento fueron demolidas todas para pasar a construcciones de 12, 13 y 14 pisos. Es un legado que hemos perdido porque no tenemos una investigación de lo que hubo en ese tiempo. Tal vez quedarán en las casas una otra fotografía, pero ni siquiera tenemos los registros de esas obras, digamos, que se hicieron en ese tiempo. Entonces, sí, es un llamado, Margarita, muy interesante el que tú haces desde tu ejercicio como investigadora y como investigadora de temas de la arquitectura para motivar a las facultades de arquitectura, a los estudiantes y a los mismos arquitectos para recoger sus diferentes etapas, digamos, ¿no? Las diferentes etapas por las que ha vivido la arquitectura en Colombia en las diferentes ciudades. Tal vez tenemos más legado de las construcciones republicanas que de las que se construyeron a mediados del siglo pasado y son ejemplos lindísimos de cosas que en muchas oportunidades se perdieron ya y no quedan registros ni investigaciones de ellas. Entonces, ese era lo que quería asegurar y preguntarte, Margarita, ¿cómo llegaste tú a escoger este tema para hacer tus investigaciones? ¿De dónde surge ese interés? Bueno, muchas gracias a los tres por sus generosos comentarios. Lo primero, pues comentar que efectivamente sí, yo he desarrollado inicialmente mis investigaciones sobre Bogotá porque soy bogotana y era, digamos, también tenía algunas inquietudes sobre obras en particular en Bogotá y sobre la transformación del espacio doméstico, que fue lo que desarrollé mi tesis de doctorado. Entonces, a partir de que escogí unos casos de estudio dentro de los cuales está, por ejemplo, el Polo Club, y las casas unifamiliares que desarrollaron firmas como Ricardo de Carrizosa y Prieto o Herrera y Nieto Cano, me di cuenta que había un trabajo muy importante que hacían las firmas, que no solamente era lo que quizá en la universidad yo había aprendido, que tenía que ver con edificios en altura y estas casas por encargo, sino que como trabajo de firma había pues toda una manera de proceder que a mí me interesaba investigar, ¿no? Que tenía que ver con que trabajaban por sus encargos particulares, pero también trabajaban para el Estado con grandes proyectos, y quería también intentar entender cómo funcionaban. Entonces, este trabajo que hicimos con Ingrid Quintana y Marta Engosens fue muy revelador en el sentido en el que pudimos efectivamente entender, no solamente desde la arquitectura, sino también desde la empresa, ¿no? Cómo funcionaba una firma de arquitectos en ese momento, bien quizá diferente a como puede ser hoy en día una constructora, una corporación de ahorro y vivienda, ¿no? También porque fue un momento único en el que efectivamente los arquitectos diseñaban y construían. Y esa responsabilidad de la construcción
pues implica sin duda hacer empresa, que en los años 50 pues era, digamos, también una manera bien distinta de concebir el, el- la industria, ¿no? O digamos el negocio de la arquitectura de cómo se ve hoy en día. Creería que, claro, en la medida en que las instituciones del Estado financiadoras de vivienda fueron cayendo en bancarrota y desapareciendo, pues es difícil identificar que haya hoy en día firmas de arquitectos que ya seguramente no se llaman firmas, sino son colectivos o estudios de arquitectura que tengan compromiso, digamos, en tantos aspectos o tipos de obras en las ciudades, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, también me di cuenta que las firmas, como bien lo decía María del Pilar, sin duda, aunque fueran muchas de ellas bogotanas, tenían obras en todas partes, en todas las regiones de Colombia. E incluso, pues había muchas firmas locales que yo hasta ahora estoy empezando a estudiar. Ahora, digamos, en el último año particularmente, aunque yo ya llevo en Cali muchos años, empecé a trabajar con la arquitectura del siglo XX en Cali y estoy fascinada de lo que he encontrado. Y también es muy importante decirlo, que ya también lo comentaba María del Pilar, es un fenómeno, por decirlo así, casi extinguido en la mayoría de las ciudades, ¿no? Porque fue un patrimonio que duró muy poco, de los años 50 quizá a los años 80, quizá han durado más los edificios en altura, en los centros, pero muy poco, por ejemplo, la arquitectura doméstica, ¿no? Los barrios residenciales muy rápidamente, quizá por especulación inmobiliaria, bueno, por diferentes factores, han desaparecido, como bien decían, las casas de la avenida de los estudiantes de Pasto, y es una pena que si no es por revistas como Proa, pues no tenemos registro de ello, ¿no? Y es muy difícil identificarlos. Entonces, creo que la tarea, y ahora lo estoy haciendo con un semillero de investigación que tengo en la universidad, es precisamente intentar hacer que los estudiantes valoren y reconozcan esa arquitectura del siglo XX que quizá pasa desapercibida o ha pasado desapercibida para ellos, para lograr efectivamente reconocer un legado y que pueda ser un objeto de estudio de futuras generaciones, ¿no? Hay mucho por investigar acá. Sí. Ya que lo comentas, Margarita, yo recuerdo en los años 70 hasta el 80, que fue la época en la que yo estudié, la Avenida Chile era un modelo de casas bellísimas y de la noche a la mañana Desaparecieron. 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 Yo recuerdo que yo alcancé a hacer un análisis de todas esas casas y, y de la noche a la mañana, a los 2 años ya habían muchas demolidas y las construcciones en altura ya formando una nueva vivencia de la ciudad allí. Así es. Bueno, Bueno, no sé. Margarita, yo te quería dar unas apreciaciones sobre eh, tu exposición. O sea, yo lo que veo es una disciplina muy consistente de la arquitectura en esos años, en donde todas las labores están incorporadas dentro de una oficina y en donde seguramente todas las decisiones son asumidas en conjunto por quienes participan, así que es una labor primero de comunicación muy importante entre las ideas, las formas de hacer, los conocimientos técnicos y luego el manejo corporativo, como de la imagen de la empresa, de la arquitectura y de un estilo, ¿no? Entonces me parece un ejercicio bien interesante, digamos, de esas oficinas en esa consistencia, por una parte, en una imitación de un poco el modelo americano, como lo colocabas allí con esa gran firma moderna. Mm, y digamos la comparación de lo que hoy en día sucede en el campo de la arquitectura, y es donde más bien hay unos núcleos disgregados de técnicos y de profesionales que trabajan de forma independiente con unas ideas un poco más genéricas, ¿no? Entonces creo que cabe subrayar esa consistencia y que me imagino todo el estilo y la forma de hacer definían en sí un vocabulario propio de cada oficina y una manera de pensar muy mm, intensa por una parte y particular, ¿no? Entonces me parece consistencia y que me imagino a lo que sucede hoy, ¿no? Eh, bueno, eso es como un comentario. Y la pregunta mía es cómo es el escenario hoy.
O sea, haciendo de pronto esta introducción un poco ligera de esa comparación. ¿Tú qué piensas de las oficinas hoy, de las oficinas de arquitectura? Bueno, realmente es una pregunta súper difícil para mí porque yo no desconozco, no las he estudiado. Yo vivo como en otros tiempos. Eh, Realmente sería muy imprudente de mi parte hablar de cómo funciona hoy una oficina porque nunca he estudiado como ese modelo colaborativo, o ese modelo empresarial colaborativo. No tengo idea cómo es hoy en día una oficina de arquitectura y soy muy honesta y sería muy irresponsable de mi parte hablar de eso. Pero sí coincido contigo, Pío, efectivamente, en que eh, hubo una consistencia que por lo menos hasta los años 70, justamente con la llegada del UPAC, diría yo que hubo como un cambio importante como en la manera de trabajar de las firmas, en donde efectivamente muy pocas personas o un equipo de trabajo se ocupaba de todo el proceso de la producción edificatoria. Y eso pues trae unas consecuencias buenas y malas, pero a mi juicio más buenas que malas en el sentido de que había un control y un trabajo colaborativo que quizá hoy en día es mucho más difícil de conseguir. No digo que no pase, pero quizá puede ser más difícil de conseguir. Manuel Carrizosa, por ejemplo, en sus entrevistas me comentaba que eh, ellos conseguían un cliente, fuera para una oficina, para una casa particular o para un edificio de oficinas, y intentaban básicamente solucionar todas sus necesidades, desde conseguir el terreno, le ayudaban a buscar terreno en donde hacer su construcción, su edificio, su casa, eh, buscando en la ciudad, lo encontraban, ayudaban a la negociación de compra, luego, por supuesto, hacían todo el diseño, incluso el diseño interior, mobiliario, es decir, ellos me contaba que, por ejemplo, en las casas entregaba prácticamente las llaves, ¿no? Ya era un proceso completo de trabajo. En las oficinas también se encargaban, por ejemplo, de mobiliario, iluminación, es decir, era un proceso tan completo y tan cerrado que efectivamente pues esa consistencia, como tú dices, creo que la palabra es estupenda para lo que estamos comentando, esa consistencia en el hilo conductor de la obra, pues se veía reflejada en que había un solo grupo que se encargaba de todo, ¿no? Incluso el trabajo con los ingenieros, ¿no? A mí eso me ha fascinado, digamos, dentro de la investigación, el trabajo colaborativo con los ingenieros y cómo los ingenieros y los arquitectos trabajaban efectivamente en un asocio total, ¿no? No era esa idea de que el arquitecto diseña y luego se lo pasa al calculista para que haga lo que pueda y tiene que cambiar la estructura y quizá vuelve o no vuelve y el edificio ya cambia y es otra cosa. Y en ese sentido, digamos que esa consistencia creo que fue uno de los mayores éxitos que pudo tener la arquitectura de ese momento, sin hablar, digamos, con carácter nostálgico, vuelvo y digo, realmente es porque yo no he estudiado arquitectura contemporánea y no sería como, no sería no es mi campo de estudio ni de trabajo y difícilmente podría decirlo. Sé que hay, por supuesto, seguro hay una producción muy buena y estupenda y habrá un trabajo colaborativo también, pero yo creo que en esos años eso fue lo que primó, ¿no? Un trabajo en equipo que fue como un sello que, 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 bueno, digamos, en las obras se ve el resultado. Y a mí, yo insisto mucho en el trabajo para el Estado, porque creo que eso sí se ha perdido y digamos, de eso sí se puede hablar un poco más, ¿no? Y es que una firma particular de arquitectos trabajara para instituciones del Estado, como todas lo hacían, ¿no es cierto? No un concurso público, sino para vivienda obrera, vivienda estatal, vivienda masiva, que hoy en día, pues digamos, la gestiona el Estado tampoco, pues también creo que fue muy distinto, porque esa exploración permitió también gran calidad. Ahora estaba recordando, por ejemplo, con lo que comentabas, esa consistencia en los talleres de diseño que existieron en el Banco Central Hipotecario, pero también en el Instituto de Crédito Territorial hasta los años 70, hasta que se acabó, ¿no? En todo el país, con proyectos de diferente tipo, desde autoconstrucción, ¿no? Hasta también la construcción completa, que gracias a esa consistencia del trabajo en equipo, pues se lograron esos resultados. Vale, aquí hay una pregunta como referido a lo mismo que la hace el arquitecto Cristian Quintana. Dice, ¿crees que sería buena una investigación sobre los estudios de cómo trabajan hoy en día las oficinas? Y la complementa diciendo, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías
nos llevan a cambios muy rápidos para adaptarse a otros clientes o nuevos clientes. Muy seguramente. A mi juicio es que todas las investigaciones son válidas, ¿no? Es decir, yo creería que estaría muy bien poder estudiar, hacer como un estudio incluso comparativo, ¿no? De mediados del siglo XX y de mediados del siglo XXI o inicios del siglo XXI, qué ha pasado, ¿no? En ese trayecto, en ese tránsito, cómo han cambiado esos modelos organizativos y cómo funciona hoy en día el gremio eh, en términos de ese trabajo colaborativo, en términos de las grandes obras, en términos, digamos que en términos en general, digamos, de la producción. Diría que hay algunos ejes que, pues, que subyacen, ¿no? Digamos que son temas que se pueden abarcar de manera transversal, pero que también creo que se hacen de manera distinta hoy, como por ejemplo los concursos, ¿no? Eh, pero yo insisto en que esos proyectos, digamos, de vivienda masiva sí que difícilmente se han vuelto a hacer o a lograr, ¿no? En los proyectos de este tipo. Entonces, yo creo que podría estar muy bien para responder a la pregunta. Sí, diría que es muy pertinente, por supuesto, hacer un estudio de las firmas contemporáneas de arquitectura, pues particularmente en Colombia, por ejemplo, para poder establecer comparativos y ver hasta qué punto ese modelo siguió funcionando. O fracasó o simplemente cambió por otras condiciones, ¿no? También. eh, a mí siempre me ha llamado la atención que eran muy pocos socios al inicio, tres, cuatro personas a lo sumo, que luego, al grupo que luego se iba como ampliando, sin que fueran muchos socios, sino más bien con filiales constructoras, filiales administrativas, incluso, por supuesto, inversiones que tenían las firmas, como les decía, ¿no? Inversiones inmobiliarias, gestión de todo tipo de trabajo en construcción, que les permitía, pues, como también tener ese despliegue, ¿no? Con todo lo referente a las obras. Yo diría que también en la medida en que en ese momento de inflexión de los años 70, cuando entró el UPAC, cayeron las instituciones del Estado, entraron los bancos a trabajar en las constructoras y las corporaciones de ahorro y vivienda, diría que también fue un momento en el que las firmas dejaron de trabajar de esa manera. Precisamente porque pues tuvieron que cambiar su modelo de negocio, sin duda, ¿no? Y trabajar pues como más con encargos particulares, concursos, pero menos pues con esa gestión del Estado. O trabajar con los bancos también, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya es tiempo. Nos Vamos hemos pasado un pasados. poquito, ¿no? Pero ha sido tan interesante el tema que no nos Sí. hemos dado cuenta. Y pues nada, seguir hablando de esto me parece importantísimo para nuestra memoria, nuestra historia y para entender, ¿no? Lo que ha pasado en Colombia y que a veces hemos olvidado un poco o los tiempos se han ido transformando rápidamente y borrando estas huellas que son imprescindibles dentro de nuestra forma de haber hecho arquitectura y que debe recordarse. No sé si Germán y María del Pilar quieren comentar algo más y yo le agradezco inmensamente a Margarita por su exposición. Bueno, yo, además de agradecerle a Margarita, también al arquitecto Pío por habernos contactado con Margarita y igualmente en otras dos conferencias anteriores que han sido de mucha importancia y de una gran trascendencia en la actualidad dentro de la investigación y el hacer de la arquitectura. Muchas gracias, Margarita, y esperamos que nos vuelvas a acompañar y que nos visites cuando te enviemos las invitaciones para continuar con estas tertulias que las tenemos previstas hasta el próximo año y esperamos que nos acompañes también. Muchas gracias. Bueno, Margarita, entonces, de parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño, un agradecimiento, una felicitación por tu presentación. Gracias. Chao. A ustedes, Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta la próxima. bueno, gracias a Felipe también por su compañía hasta este momento. Que tengan una feliz noche. Igualmente, buenas noches. Buenas Gracias. noches.